Lo que vamos a lograr con este programa es que ustedes dominen el ABC de la ciencia económica a partir del versículo 28 del primer capítulo del Génesis. Empecemos con el primer mandato de ese versículo. ¿Qué significa fructificar? En otras palabras, ¿cómo podemos los ciudadanos juzgar si los Estados Unidos, en tanto nación, dan fruto o no, en el sentido que supone ese versículo? Volvamos la atención a otro versículo del mismo libro del Génesis, el versículo 19 del capítulo 3. Ustedes lo conocen muy bien. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Simplemente combinemos el mandamiento fructificad con este otro versículo. Con ello tenemos ya la primera aserción fundamental de la ciencia económica. La medida primera de la fecundidad de una nación, los Estados Unidos, digamos, se expresa con mayor exactitud con una frase que a algunos de ustedes les puede sonar aterradora al oírla por primera vez. Luego de que explique paso a paso lo que significa, dejará de parecerles complicada o confusa. Para ayudarles en esto, escribamos la frase en la pantalla. Densidad relativa potencial de población. Descompongamos en sus elementos esta frase de apariencia complicada y eliminemos el misterio. Densidad de población significa, ante todo, el número promedio de personas que habitan por kilómetro cuadrado de tierra habitable. La ciencia económica comienza por interpretar la expresión densidad de población de un modo especial. Supongamos que la sociedad que habita cierta área se sostiene tan solo de lo que produce por medio de su propio trabajo. ¿Cuánta gente se puede sostener con el trabajo que esa sociedad aplica en promedio por kilómetro cuadrado? Pueda que se necesite discutir un poco más la cuestión. El modo más primitivo de vida humana que conocemos es el modo de existencia social que los antropólogos llaman caza y recolección. En esa forma de sociedad, la humanidad posee solo unas cuantas herramientas muy simples. Los mejores cálculos de la densidad de población de la humanidad en ese grado de adelanto técnico indican que se requieren al menos 10 kilómetros cuadrados para sostener la vida de cada individuo con el fruto de la caza y recolección. Una densidad de población de cerca de 1/10 por kilómetro cuadrado. Así, no podrían vivir a la vez sobre el planeta más de 10 millones de personas. Nuestros pobres ancestros primitivos llevaban una existencia bastante miserable. La esperanza de vida era de menos de 20 años. La población de esa sociedad se debe haber compuesto sobre todo de niños. Sus condiciones de vida eran en muchos aspectos peores que las de las manadas de babuinos más veloces y vigorosos. Era el paraíso al que algunos de nuestros ecologistas radicales exigen que volvamos cuanto antes. Hoy día la población mundial se calcula en más de 4.500 millones de personas. Para ver cómo ha crecido la población en los últimos 400 años, observen la tabla que aparece en su pantalla. Por varias etapas de progreso de la técnica, nuestra población ha alcanzado una magnitud 450 veces mayor que la que le era posible a la humanidad primitiva. Merced a las condiciones que ha hecho posibles la técnica moderna, muchas personas tienen ahora una esperanza de vida de más de 70 años. La densidad potencial de población ha aumentado más de 450 veces. Podemos decirlo de otra manera. La productividad del trabajo ha aumentado en más
de 450 veces. Y este aumento es fruto de una serie de revoluciones de la técnica. Primero vino el desarrollo de la pesca en las desembocaduras de los grandes ríos. Le siguió la construcción de embarcaciones sencillas y el asentamiento de poblaciones urbanas basadas en la pesca. Vino luego la agricultura sencilla, que floreció en particular entre los pueblos que habitaban cerca de las desembocaduras de ríos importantes, de donde se extendió río arriba. Hubo revoluciones en el aprovechamiento de materiales y la hechura de herramientas. Se empezó a emplear la fuerza animal, la hidráulica y la eólica para complementar la humana. Luego, a fines del siglo XVII en Europa, se inició la revolución basada en utilizar carbón como fuente de calor para mover máquinas. De ahí siguió la química y luego el empleo de la electricidad. Esas revoluciones técnicas sucesivas son las que explican el aumento de la capacidad productiva del trabajo y el aumento que observamos en la densidad de población. Este es un modo todavía aproximado de medir la obediencia del hombre al mandado del Génesis de fructificar. Examinemos ahora densidad relativa de población. No todas las partes de la tierra que habitamos son adecuadas por igual. Con los mismos medios técnicos, podemos obtener más de una tierra que de otra, lo cual quiere decir que no podemos considerar que cada kilómetro cuadrado de tierra representa la misma densidad potencial de población. La calidad de la tierra no es permanente. A veces la mejoramos, a veces agotamos esas mejoras. El ejemplo del Valle Imperial de California lo ilustra. Un desierto se transformó en una de las zonas agrícolas más valiosas del mundo. Si los terrenos del Valle Imperial no se cuidaran, volvieran a ser tierras muy pobres. Con ello llegamos a densidad relativa, potencial de población. Esto debe ser bastante obvio. Para determinar cuán fructífera se ha hecho una sociedad, no basta saber cuál es la densidad relativa de población actual. Tenemos que descubrir cuál pudiera ser la densidad relativa de población con un cierto grado de desarrollo técnico. Por eso, debemos medir la densidad relativa potencial de población. Esta es la vara con que medimos, de modo aproximado, la fecundidad de la sociedad. Es la medida aproximada de la capacidad productiva del trabajo. Hasta aquí solo hemos repetido lo que alguna vez creyó la mayoría de los adultos de los Estados Unidos. Nuestra nación la fundó gente convencida de las ventajas del progreso técnico. Nos declaramos independientes de Gran Bretaña y peleamos contra los británicos para ganar y defender la independencia. La cuestión más importante en esas guerras contra Inglaterra fue que nuestros padres fundadores se negaron a aceptar los intentos de la Compañía de las Indias Orientales Británicas y de Adam Smith de detener el progreso de la técnica en las colonias inglesas de Norteamérica. Hasta fines de los 60 y principios de los 70, esa convicción fue parte de nuestra cultura nacional, fue la norma nacional. ¿Se necesita aún el progreso de la técnica? Dicho de otro modo, podemos fructificar en cuanto sociedad, como nos lo manda el libro del Génesis, si ponemos alto al progreso de la técnica en su estado presente. Hasta los ecologistas radicales como Dennis Meadows y Jay Forrester, autores de Los límites del crecimiento, admiten que si detenemos el progreso de la técnica, la sociedad se derrumbará por el agotamiento de ciertas materias primas vitales. Examinemos por un momento el problema del agotamiento de las materias primas. Para atender las necesidades materiales de la población, se empieza por producir materias primas mediante la agricultura y la minería. Con el término agricultura, abarcamos también cosas como la pesca y la silvicultura. La producción de materias primas depende de lo que llamamos recursos naturales. Veamos esto con más cuidado. Cuando los recursos naturales se tornan escasos o tenemos que viajar más para obtener los recursos naturales necesarios para la producción de materias primas, aumenta la cantidad de trabajo que en promedio se requiere para producir cierta cantidad de materias primas de determinada calidad. Sube el costo de producción de todo. Por eso, la producción promedio por persona desciende.
O sea, desciende la capacidad productiva del trabajo y cae la densidad relativa potencial de población. De seguirse agotando los recursos, tarde o temprano la población potencial será menor que la población existente. En ese momento, la sociedad se derrumba, azotada por la hambruna y las epidemias, y nunca podrá recobrarse a menos que haya adelanto técnico. La mejora de la tecnología vence los problemas del agotamiento de los recursos de dos maneras. Primero, al aumentar la capacidad productiva del trabajo, se produce más con el mismo esfuerzo humano. En segundo lugar, las revoluciones técnicas hacen surgir toda una nueva gama de posibilidades de aprovechamiento eficiente de los recursos naturales. Sin progreso técnico constante, la sociedad está condenada a perecer, tarde o temprano. Una de las consecuencias ineludibles del progreso técnico es la creciente complejidad de la división del trabajo en la producción. Como resultado, la población debe crecer, lo cual quiere decir que el requisito para que la sociedad sobreviva es el aumento constante de la densidad relativa potencial de población. Por eso, debemos refinar nuestra definición de lo que significa cumplir el mandamiento del Génesis. El comportamiento de la humanidad no es fructífero a menos que éste aumente su densidad relativa potencial de población. Por tanto, lo que debemos medir no es simplemente la densidad relativa potencial de población. Lo que debemos medir es el aumento de la densidad relativa potencial de población. O sea, el hombre que trabaja exactamente del mismo modo que su padre, su abuelo y demás antepasados, no es fructífero en la forma que el Génesis le exige a la sociedad. Es el progreso técnico lo que hace fructífera a la sociedad. Solo ajustando nuestro comportamiento al progreso técnico, hacemos fructífero nuestro trabajo. El aumento de la densidad relativa potencial de población, el cual expresa la fecundidad de la humanidad, refleja una cualidad que entre todas las criaturas, solo la humanidad posee. No hay especie animal que pueda multiplicar a voluntad su densidad relativa potencial de población 2 o 3 veces, ya no digamos 450 veces. No hay bestia que tenga la capacidad de modificar su proceder de esa manera. La capacidad del hombre de descubrir las leyes del universo de manera cada vez más perfecta y de traducir ese conocimiento en progreso técnico es una cualidad peculiar de la humanidad, la cualidad que con razón recibe el nombre de alma humana. El mandamiento del Génesis nos ordena conducir nuestra vida de modo que nos obliguemos a despertar en nosotros mismos esa capacidad especial que nos separa de las bestias. Para sobrevivir como humanidad, debemos basar nuestra vida mental en el desarrollo y perfeccionamiento de esa capacidad de progreso científico que nos distingue de las meras bestias. Si no sostenemos así el progreso técnico, nuestra sociedad se torna incapaz de sobrevivir. Si nos empeñamos en no hacerlo, nuestra sociedad no sobrevivirá. Por eso, repetimos, la humanidad es fructífera solo en la medida en que aumente la densidad relativa potencial de población de la sociedad. Ese aumento no puede darse sino por medio del progreso técnico. El progreso técnico no puede darse sino cuando perfeccionamos la capacidad mental creadora mediante la cual producimos y asimilamos los frutos del progreso científico. Tal capacidad mental creadora, bien entendida, es el asunto principal, esencial de la ciencia económica. Antes de volver la atención a la relación expresable con matemáticas que hay entre la actividad mental creadora bien definida y el progreso científico, debemos describir de qué modo cada individuo contribuye a aumentar la densidad relativa potencial de población de toda su sociedad en lo presente y en lo futuro.